que pocas veces viene para este programa, pero que a quien le damos la más cordial bienvenida. Se trata de Enrique Capriles. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vladimir. Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo transmitimos por aquí, qué hacemos, qué más y hacemos por aquí también para transmitir a través de mis redes sociales, ¿no? Aquí estamos con Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Bien, con salud. Con salud, que es bastante. Que es muy importante en estos tiempos. Así es. Bueno, Enrique, vamos a comenzar con este tema de la desinvitación, la cancelación de la invitación del CNE de la Unión Europea. A la Unión Europea. Tú sabes que cuando se firmó el acuerdo de Barbados, que llevaba una parte que correspondía al tema electoral, firmado, por cierto, por Jorge Rodríguez. Acuérdate que la Asamblea Nacional aprobó solicitarle al Consejo Nacional Electoral que desconvocara a la Unión Europea. Es decir, el que lideró el debate fue Jorge Rodríguez, que fue el mismo que firma el acuerdo de Barbados por parte del gobierno. Cuando se firmó el acuerdo y se establecía la invitación de la observación internacional para la elección presidencial, en aquel momento todavía no tenía fecha. Acuérdate que se hablaba del segundo semestre del año en curso, es decir, de este año. Cuando se firma, en ningún momento, puedes leer el documento, establece que las sanciones personales, la Unión Europea no ha sancionado en ningún momento, no es el tipo de medida que aplica la Unión Europea. Pudiéramos abrir un debate, por supuesto, con el tema de las sanciones y por qué llegamos a donde llegamos. Pero volviendo sobre la Unión Europea en ningún momento ha sancionado ni el petróleo, ni el agua, ni la electricidad, ni nada que corresponda con el país, con ninguna empresa pública. Lo único que hay es una prohibición de la compra de armas, que Venezuela tampoco tendría por qué comprar armas. En una crisis como tenemos en nuestro país, pues sería un sinsentido que hubiera un gasto en armas. Todo lo demás son sanciones personales, ¿sí? Con nombre y apellido. Una persona que ahorita que estoy viendo que está en Palavecino, por allá en el estado Lara, la sanción de la Unión Europea a algunos de los integrantes del gobierno en nada le afecta. Eso no tiene que ver con ningún venezolano, salvo los que te digo con nombre y apellido. Ahí hay también gente que ha sido sancionada por delitos graves. Que no hayamos tenido justicia forma parte del debate de si hay o no hay administración de justicia en el país. El punto es, para resumírtelo, cuando firmó Jorge Rodríguez, firmó consciente de que habían unas sanciones personales de la Unión Europea. En ninguna parte del Acuerdo de Barbados establece que la Unión Europea debe levantar las sanciones para poder venir como observador internacional. En ninguna parte. ¿Y lo exigió el gobierno en algún momento? Pero cuando te estoy hablando lo que está firmado, lo que haya sido el debate a lo interno, no puedo hablar de él porque yo no formo parte de la mesa, de la delegación, ni estuve en el proceso de discusión. Yo me circunscribo como todo tú, cualquier venezolano que tenga interés en conocer qué significa el Acuerdo de Barbados. Allí no hubo ninguna condición. Y el levantamiento de la sanción personal a Elvis Amoroso es porque Elvis Amoroso, como presidente del CNE, tiene que firmar un documento con la Unión Europea para darle la formalidad a la misión de observación. Ahora, ¿qué cambia, bueno, Enrique? todo eso, lo que te quiero decir, no, yo no estoy hablando, yo lo que te estoy explicando es porque yo creo que es bueno que esto es una cosa muy política, pero que la gente tenga los elementos para saber, porque tú escuchas a Elvis Amoroso hoy, que si las sanciones contra el pueblo venezolano, todo eso es mentira, absolutamente mentira. Nada de eso, repito, es verdad. ¿Qué es lo que busca esta desinvitación a la Unión Europea? Bueno, el mismo libreto de siempre de quienes están en el poder,
generar desconfianza, que la gente empezara a aumentar todo lo que es el tema de duda, para promover la abstención, para que el venezolano no ejerza su derecho al voto, para generar también un debate sobre el tema y desviar la atención, como siempre, de los grandes problemas del país. Mira, con Unión Europea o sin Unión Europea como misión de observación, creo que era mejor para el país que vinieran todos los observadores internacionales para que el 28 de julio sea una fiesta popular en el país de la democracia venezolana, del ejercicio al voto, que después de ir y venir, por fin todos estamos de acuerdo que hay que votar. Y que el 28 de julio se respete la voluntad del pueblo venezolano. Pero volviendo, Vladimir, con Unión Europea o sin Unión Europea, yo creo que hay una firme convicción de que el 28 de julio seremos millones de venezolanos ejerciendo. ¿Cambia algo la no presencia de la Unión Europea en este proceso electoral? No va a cambiar porque la Unión Europea no es un actor que toma decisiones, es una misión de observación internacional, la de la Unión Europea o cualquier otra misión de observación internacional. El tema es que las misiones de observación internacional significan, para quien está en la parte institucional, hay una serie de, digamos, está haciendo, hay una contraloría. Y tú ves las elecciones en Brasil, en Colombia, en América Latina, en todos los países donde hay democracia, tú ves que ahorita hay elecciones en México. Averigüemos quiénes son los que van a hacer la observación electoral en México, quiénes hicieron en Colombia, quiénes hicieron en Brasil. Suele, en términos de darle más garantías al proceso, fortalecer el proceso, que tú tengas una misión de observación internacional. En las democracias, eso no te va a poner el resultado de un lado o de otro. En las democracias, Vladimir, eso lo que hace es fortalecer el sistema democrático, fortalecer el día de la elección. Pero tú sabes que aquí es otra la actitud del gobierno, ¿no? Este es un gobierno que cada día más soberbia, menos querer discutir qué pasa el 28 de julio si gana la oposición, porque las encuestas que tú revisas, que yo reviso, podrán haber encuestas de encuestadoras de maletín, pero lo cierto que hay encuestadoras que no son de maletín. Y lo que está pasando, yo creo que esta es la primera vez en 25 años que el gobierno se va a presentar en una elección de acuerdo a lo que dicen las encuestas, no lo digo yo, no lo dices tú, de acuerdo a lo que dicen los estudios de opinión, entre 19 y 25%. Eso no quiere decir que es que el gobierno tenga 25%. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es con qué base de apoyo, de acuerdo a las encuestas, se va a presentar al 28 de julio. Nunca antes habían estado en una posición como esa. No olvides que en el año 2021, que fue el último proceso electoral, que fueron las elecciones de gobernadores y alcaldes, cuando sumas todo el PSUV, tienes que la diferencia con toda la oposición es más de 1 millón de votos a favor de la oposición. Y el PSUV, a diferencia de la oposición, concurre. Es cierto que la elección presidencial siempre motiva a más gente, pero también es una realidad que el PSUV siempre va, su maquinaria y toda su estructura, siempre que haya cualquier proceso electoral, ellos concurren. ¿Tú prevés, Enrique Capriles, prevés alguna sorpresa de aquí al 28 de julio? Las elecciones hay que ganarlas el 28 de julio. Y de aquí al 28... Caer en triunfalismo sería un error. Pero de aquí al 28, ¿qué crees tú que puede pasar? De aquí al 28 yo no creo que el gobierno tenga la posibilidad en 60 días de cambiar el sentimiento que tienen los venezolanos. Yo no lo veo. Y yo no lo estamos preguntando en una reunión de puros opositores. Tú sales a la calle, tú le preguntas a la gente en la calle, la gente que a mí me ha sorprendido con la velocidad que de no saber quién era Edmundo González, hoy tú te encuentras gente en la calle y te dice, yo voy a votar por Edmundo. Hace
3 semanas eso no existía, porque la gente no sabía quién era Edmundo. Lo que te das rapidito cuenta, Vladimir, que es que hay entre el voto castigo y el voto de los que queremos cambio, más allá de un tema de voto castigo, que es que queremos un país mejor, queremos un país donde las cosas funcionen, queremos una economía que le permita a los venezolanos progresar, tener tranquilidad, que hoy que es el Día del Adulto Mayor, es un crimen que un adulto mayor en nuestro país cobre una pensión de 130 bolívares al mes. Bueno, para recordar que van más de 800 días que este gobierno no ajusta la pensión, con un bono de $1 al día, con eso no se vive, con eso no se paga en medicina. Entonces, cuando tú sumas el voto castigo y sumas el voto de los que queremos que este país sea distinto, sea mejor, te das cuenta que las cuentas, no le dan a Maduro. Yo creo que Maduro lo sabe, creo que Maduro también tiene que ver estudios de opinión, y la gran incógnita, y te lo digo que tú conoces muy bien, ese monstruo allá adentro, es que van a hacer el 28 de julio. ¿Le van a dar una patada a la mesa o van a aceptar el resultado que decida mayoritariamente el pueblo venezolano? Lo que queremos es que el 28 de julio no sea el inicio otra vez de una etapa de confrontación en el país, sino todo lo contrario, sino que sea una etapa donde el país pueda superar la crisis política sobre la base de una decisión que haya tomado el pueblo venezolano. Y por eso yo creo, y así lo digo en cada espacio que tengo la oportunidad de hablar, que el 28 de julio no es la batalla final, el 28 de julio no puede ser existencial, y el 29 de julio tiene que significar para lado y lado el inicio de un proceso de cambio con plenas garantías. La oposición tiene clara en este momento, la oposición en torno a la plataforma unitaria, en torno a la candidatura de Gonzalo Urrutia, tiene clara la hoja de ruta de aquí a después del 29 de julio. Hay una estrategia común, hay un plan común. Yo creo que es importante que escuchemos el por ejemplo, discurso del Mundo González. Machado, te sientes interpretado por todo lo que ella dice. Pero es que no es un tema si yo, Enrique Capriles, se sienta o no se sienta interpretado. Nosotros tenemos un candidato, y yo le pediría a quienes nos están escuchando que oigan el mensaje de nuestro candidato. No va a ser un candidato que esté 5 o 6 horas hablando todos los días por la televisión, por la radio, por algún medio de comunicación, ni por redes sociales. Creo que ha ido directo al punto de qué significaría una victoria de él el 28 de julio. No hay revancha, no hay venganza. Hay la construcción de un país al que todo el mundo está convocado. Yo estoy de acuerdo con ese mensaje. Ese es el mensaje que necesita este país, y la cero revancha y la cero venganza, para que haya gobernabilidad a partir del próximo año, porque la toma de posesión del nuevo gobierno no es el 29 de julio. Es decir, hay 5 meses, donde esos 5 meses deberían servir para que el costo de salida del gobierno no exista, pero tampoco el gobierno que entra se encuentre con un país que en estos 5 meses van a raspar la olla. Por eso yo digo que las garantías no son nada más para el que pierda. O sea, las garantías también tienen que ser para, claro, pero son costos de salida y costos de entrada. Por supuesto. Ahora, los costos de salida para el gobierno se van a disminuir después del resultado electoral, no se pueden disminuir antes. Sería ideal, Vladimir, sería ideal. Pero para poder hablar se necesitan 2, ¿verdad? O 3, o 4, o 5. El tango, como se dice. Exactamente. ¿Cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal, que entre Maduro y Edmundo González se pudiera conversar sobre el 28 de julio, para no convertir el 28 de julio ni en la batalla final, ni en un país que amanezca el 29 en conflicto. Porque no quiere decir que es que Edmundo vaya a promover el conflicto, no. Ahí está, por eso invito a que se oiga su mensaje. Porque salir a votar es todo lo contrario a convocar a la violencia. Cuando tú le estás pidiendo a la gente que ejerza su derecho al voto, quiere decir que tu camino es pacífico, que tu camino es constitucional, y el voto no es
no es violencia, es todo lo contrario a la violencia. Ni un proceso electoral debería por qué terminar en un proceso de confrontación. Entonces, lo que yo voy con ese tema es que el 29 de julio, que va a estar Maduro, que por eso yo digo, el costo de salida y el costo de entrada, lo ideal, cuando Maduro habla de un gran diálogo, el diálogo no es el 29 de julio, el diálogo debería ser antes del 28 de julio. Que esto tenga que ser en la televisión, que tenga que ser en la radio. Para nada, Vladimir, esto no es un tema ni de fotos, ni de propaganda. Esto es poner toda la energía en cómo el 28 de julio, en la noche, ganó Venezuela. Ganó Venezuela, ¿por qué? Porque la voluntad de los venezolanos será respetada. Que la voluntad de los venezolanos, que es sagrada, será respetada. Que va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Pero que esa elección, el 28, con un ganador y un perdedor, no es existencial. Cuando convertimos las elecciones en todo o nada, ya sabemos qué ha pasado. Entonces, esto ni puede ser todo para el gobierno y nada para la oposición, ni puede ser todo para la oposición y nada para el gobierno. Por eso que yo insisto que es no solamente un costo de salida, sino un costo de entrada. Porque el gobierno que venga, que esperamos que sea presidido por Edmundo González, el gobierno que venga quiere tener gobernabilidad. Y para nadie es un secreto que el PSV sigue teniendo gobernaciones, alcaldías, gobernadores, alcaldes que son de su partido, control de poderes, dentro de la institución militar tan importante para la vida del país, hay muchos militares que comparten y son activos en el partido de gobierno, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero eso está allí. Y bueno, formará parte del gran desafío, el gran reto que tiene el próximo presidente de ir devolviéndole la institucionalidad al país para abocarse a resolver los grandes problemas de los cuales no hemos hablado ahorita, que son costo de la vida, inflación, servicios públicos, salud, el tema eléctrico, el tema de agua, el tema del transporte, el tema de los hospitales, el tema de las escuelas, el tema de los trabajadores públicos, el tema de los pensionados, el tema de un país que está en una situación sumamente precaria. El haber, todo esto que dice Maduro en términos de crecimiento económico, todo esto que te quieren vender como el milagro económico, la realidad que se ve en la calle no es la misma que dice Maduro por la televisión. Pues tú tienes cualquier cantidad de venezolanos, podemos discutir qué porcentaje de la población es, que es imposible que puedan vivir con tranquilidad, que puedan vivir cubriendo sus necesidades con un salario de 130 bolívares al mes, más los bonos Enrique, que discrecionalmente da el gobierno. Enrique, tú fuiste candidato ya en 2 oportunidades, ¿no? Y una de ellas frente a Nicolás Maduro. ¿Qué le recomiendas tú, que lo puedes decir públicamente, porque seguramente habrás conversado con el candidato Edmundo González, a Edmundo González como cosas concretas de aquí al día de las elecciones? Por ejemplo, en una oportunidad yo entrevisté a Ramón José Medina y él decía que él en el lugar de Edmundo González estaría pidiéndole ya una reunión al ministro de la Defensa, por ejemplo. Sí, eso está bien. ¿Qué le pediría yo a Edmundo González? Ya que mencionaste un cargo muy importante como consecuencia de todos los cambios, la participación de la Fuerza Armada. A partir del 29 de julio hay un presidente electo, es decir, hay uno próximo comandante en jefe de la Fuerza Armada, es decir, va a haber un solo comandante en jefe. El candidato es Edmundo González. Todos estamos en la mejor voluntad de hacer, cada quien poner lo que pueda poner, su granito de arena, para que el 28 de julio haya una gran victoria del pueblo venezolano y haya el cambio que durante tantos años hemos luchado. Pero va a haber un presidente electo, uno. Y yo sí creo que es muy importante que Edmundo González mantenga su perfil, mantenga su autonomía
independientemente de todos los apoyos. Yo creo que es muy importante porque el presidente va a ser él. Y esta campañita del gobierno, de él es un puesto ahí, lo de Edmundo González siempre es bueno explicarlo. No fue diciendo al gobierno o se lo está diciendo también a gente de la oposición. No, lo estoy diciendo a todo el mundo. Es válido para todos. Válido para todos. Y un presidente tiene que ser independiente, y un presidente tiene que ser autónomo, y un presidente tiene que tomar las decisiones que más le convengan al país. Por supuesto, rodeado de un equipo, por supuesto, escuchando a todo el mundo. Que ahí es donde estará la sapiencia de quien ocupa esa responsabilidad. En estos tiempos, la maximísima responsabilidad, porque el presidencialismo en Venezuela está exacerbado como nunca antes lo habíamos visto. Creo que hasta más que cuando era Hugo Chávez presidente. Entonces, volviendo sobre ese tema, Edmundo, bueno recordar que Edmundo no buscó ser candidato, pero le tocó. Y yo creo que hay una diferencia grande entre lo que fue, y tú sabes muy bien cuál era mi posición con respecto a aquello llamado gobierno interino, pero esto no es una continuación ni tiene nada que ver con la política que ya sabemos cuál fue el resultado del año 2019. Esto es una elección que el pueblo venezolano va a decidir. El pueblo venezolano, de acuerdo a lo que, repito, los estudios de opinión, es claro lo que está pasando, y el pueblo venezolano va a elegir a una persona. La va a elegir. Nadie la está poniendo, la va a elegir. Entonces, a partir de allí, los retos y los desafíos son gigantescos. Tenemos que ser, pero es bueno, pero yo insisto, es bueno siempre mantener el perfil, la independencia, sobre todo por el tema que acabas de decir. Un país donde la Fuerza Armada tiene tanta influencia, la Fuerza Armada tiene un comandante en jefe, no tiene varios, tiene un comandante en jefe. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con Enrique Capriles. Seguimos por aquí a través de nuestras redes sociales mientras regresamos. Entre líneas. Una visión crítica sobre lo que está